Esta es una entidad que existe y que seguro que ustedes la conocen en algunas ocasiones. Hay otra forma subclínica en la que existe una clona generalmente pequeña o incluso muy pequeña, que no hay hemólisis, no hay ningún parámetro biológico ni clínico nos demuestra que exista hemólisis activa, y que es diagnóstica la médula ósea, la biopsia de otra patología hematológica, la biopsia, la citogenética, etcétera, el conjunto de estudios medulares de otra patología hematológica. Habitualmente aplasia medular, pero también otras insuficiencias medulares, como veremos. Pero en el medio está la que suele ser más difícil, la HPN en el contexto de otra patología hematológica. Más o menos hemólisis, tamaño de la clona más o menos importante o más o menos bajo, y otra insuficiencia medular a nivel central. Estos son la entidad más difícil en la que nos vamos a centrar más. La clásica está clara, creo que no hay duda sobre esta entidad. La subclínica también, pero esta forma intermedia es la que suele suscitar más preguntas y más consideraciones. En conjunto, podemos tener hemoglobinuria paroxística nocturna con o sin fallo medular, con o sin un desorden de la médula ósea. En esta situación, en el que sí existe, la primera que contemplamos, sí existe, las dos categorías de abajo, otra enfermedad hematológica consistente, pues nos encontramos a menudo. No se ha abordado todavía, aunque se ha abordado indirectamente, pero no globalmente, ¿cuándo hay que pensar en que un paciente pueda tener un HPN? Los hematólogos, los internistas, los cirujanos. Bueno, pues cuando hay una hemólisis intravascular CUMS negativa, desde luego, se habló ayer de esta entidad. Cuando detectamos hemoglobinuria, también hay que pensar que este paciente puede tener un HPN. Con tromboembolismos que hemos dedicado hoy la mañana atípicos o de repetición, también. Con otros signos, y aquí probablemente en esta entidad se falla más, y es lógico, disfagia intermitente, dolor abdominal de origen no aclarado, a veces estudios de impotencia sexual. Pero desde luego un contexto muy frecuente en el que nos planteamos si el paciente tiene un HPN es cuando tenemos una aplasia medular o un síndrome displasico fundamentalmente tipo anemia refractaria, los que llamamos síndrome mielodisplásicos de bajo riesgo, poco tumor, son fundamentalmente las formas en las que más se sospecha la presencia de HPN. Y algunas entidades difíciles de filiar, citopenias no filiadas, no metidas ni en el grupo de la aplasia medular ni en el de síndrome mielodisplásicos de bajo riesgo. En estas situaciones, pues habría que tratar de considerar, primero pensar en ella, pues no se piensa, no existe, y pues hacer una citometría de flujo de alta sensibilidad para discernir sobre esta situación. Unas palabras sobre la HPN subclínica. Nada de hemólisis, clon normalmente muy pequeño y otra entidad hematológica diagnóstica. Hay varios estudios, los japoneses han hecho trabajos buenísimos al respecto. Fíjense por ejemplo, que demuestra que cuando ponemos el punto de corte muy bajito, 2 de cada 3 pacientes con aplasia medular, aquí fíjense 0,005, 2 de cada 3 tendrían una clona. Es decir, que oscila entre 0,05 y 21,1% de células GPIAP deficientes por citometría de flujo. Y fíjense los meses desde inicio de tratamiento inmunosupresor y la incidencia acumulada de respuesta. Responden mucho mejor al tratamiento inmunosupresor las aplasias medulares que tienen una clona, por pequeña que sea, GPIAP negativa o una clona HPN. Cuando miramos otros estudios en cuanto a la prevalencia de la clona HPN en pacientes con aplasia medular, vemos que si ponemos el punto de corte en 0,01, la aplasia medular se cifra en 26,3 en este trabajo. O sea, si subimos el punto de corte, los porcentajes son más bajos, lógicamente. Aplasia medular 26,3, síndrome mielodisplásico 5,5, citopenia inexplicada 5,7 y pancitopenia 6%. O sea, según donde pongamos el punto de corte, si bajamos a niveles de sensibilidad muy bajo hasta 2/3 de los pacientes con aplasia o con otras menos en otras insuficiencias medulares
tienen clon HPN, y si lo ponemos un poco más alto, pues vamos bajando el porcentaje. Si el límite es de 0,01, pues 1 de cada 4 sería aquí para estos trabajos. Hay un trabajo muy reciente, muy interesante, sobre biomarcadores que predicen la respuesta clínica al tratamiento inmunosupresor en aplasia, recientemente publicado también por el doctor Kojima, y con el que tenemos muy buena relación. En ese trabajo recientísimo, pues se reflejan los trabajos publicados al respecto, y como pueden ver aquí, yo aquí también veo mal, y no quiero usar el puntero porque si lo usamos en un lado no se ve en el otro. Fíjense aquí los porcentajes también, y en todos existe una clara ventaja en cuanto a la respuesta al tratamiento inmunosupresor en los pacientes que tenían clona HPN. Clones habitualmente muy pequeños. Acuérdense que estamos hablando de la entidad en las que no existe hemólisis, existe clona, normalmente clona muy pequeñas, y que tienen otra entidad hematológica, concretamente aquí aplasia angular. Y nos vamos al otro lado, lo miramos desde esta otra manera. Pacientes que sí tienen hemólisis. Aquí, en esta tabla, pacientes que tienen más o menos hemólisis, pero que sí tienen parámetros hemolíticos. Este trabajo también, que acaba de ser publicado del Registro Internacional de HPN, confirmado como primer autor por Gerard Saucier, divide coge retrospectivamente todos y hace algo que a mí me parece interesante. Hace dos entidades, que ya hemos hablado de ellas, no hemos hablado todavía del síndrome de aplasia medular HPN, perdón, la HPN hemolítica, claramente hemolítica, el síndrome aplasia medular HPN, y este lo define y dice: vamos a considerar síndrome aplasia medular HPN cuando un paciente con HPN tiene menos de 10 de hemoglobina, menos de 80.000 plaquetas y menos de 10.000 neutrófilos. Perdón, de 1.000 neutrófilos. Lo define así. Podría definir de otra manera, pero lo define así. Bueno, pues con esta definición de aplasia medular HPN, síndrome aplasia medular HPN, consideran que hay pacientes que no cumplen, que no son HPNs hemolíticas FETEN, que tampoco cumplen los criterios de síndrome aplasia medular HPN y que los tienen que meter en algún sitio, y los meten en HPN intermedia. Y otros inclasificables. Es decir, hacen estos 4 grupos. ¿Y qué pasa con los inclasificables? Pues observan que el 70% tienen una clona elevada, una clona cuantitativamente importante, y que de hecho el 75% estaban tratados con eculizumab, con lo cual consideran que esta entidad, la inclasificable, está mucho más próxima a la HPN hemolítica que al síndrome aplasia medular HPN. Con estas 4 categorías analizan o subclasifican estos 2.356 pacientes, que es un número importante del Registro Internacional de HPN a fecha de diciembre de 2014, es donde hacen el punto de corte. Estos 2 años pues han tratado de publicarlo, lógicamente. Y pues en estos pacientes, los que tienen que tener un seguimiento para que los consideren, lo que ven es que aproximadamente un 30% son HPNs hemolíticas, un 25% son formas inclasificables, que como decíamos están muy cerca de la hemolítica, un 16% son el síndrome de HPN aplasia medular, de hecho es una entidad que es relativamente poco frecuente, pero se da, y un 29% son HPNs intermedias. Y lo que ven es, lo primero que valoran es la mortalidad, y observan que las entidades con la entidad del síndrome HPN aplasia tiene una mortalidad mucho más alta que los otros grupos, muy probablemente por el componente de insuficiencia medular, por la aplasia que tiene el paciente, tiene una mortalidad pues en torno al 25%. Si nos centramos en el tamaño del clon, pues que sale constantemente a debate, el tamaño del clon como criterio para tratar o para no tratar o para colocar en un grupo o en otro, no nos podemos olvidar de que es un parámetro evolutivo. Aquí el evento se titula fácil de olvidar, ¿no? Aquí en nuestro cartel, fácil de olvidar. Cuando diagnosticamos una insuficiencia medular con una clona HPN, puede no tener criterio de tratamiento,
podemos englobarlo en alguno de los tipos que relacionan la insuficiencia medular con la HPN, pero lo que no podemos hacer es olvidarlo. Esto es un error que se comete, probablemente cada vez menos. Tenemos que hacer una monitorización. Y esto es un ejemplo característico publicado, pues muy típico. Este es un paciente que tiene en estos momentos una clona de 3,8 y 9 meses después la ha multiplicado por 7 casi, el tamaño de la clona. Es decir, puede tener o no criterios para hacer un tratamiento específico la entidad insuficiencia medular con clona HPN, pero lo que no podemos hacer es olvidarlo, porque según avanza la clona, muchas veces avanza también la hemólisis, o la hemólisis clínica o la hemólisis subyacente. Por lo cual esto es una de las cosas, de las moralejas importantes. Y incluso estos pacientes a veces en el seguimiento de consulta no tienen ni siquiera LDH. Entonces lo van viendo, saben que el diagnóstico era una aplasia medular con una clona. Podía ser más pequeña, pero igual sería, hay que monitorizarla. Más o menos pequeña y se olvidan, le siguen tratando la insuficiencia medular de la manera que sea y no se vuelve a repetir la citometría de flujo y a veces ni siquiera una LDH. Con lo cual, esto sí que probablemente no es adecuado a la luz de los conocimientos de hoy en día. Los pacientes que desarrollan HPN frecuentemente tienen una forma, concomitantemente, que luego estamos hablando de insuficiencia medular antes o después del diagnóstico, porque, esto enlaza con el dibujo tan bonito que hemos puesto de Lucio Luchato, la disfunción medular proporciona el ambiente necesario para la expansión de esas células deficientes. Hay distintas maneras de explicarlo, pero por simplificarlo de alguna manera, las células complementarias, lo que hemos visto antes, las células GP y AP deficientes son resistentes, y es otra manera de explicarlo, por lo menos de recordarlo, a la agresión autoinmune. Con lo cual, su historia natural es, aunque no siempre ocurre, pero es crecer, irse imponiendo, sobre todo si hay respuesta de la aplasia medular o de la insuficiencia medular. Es muy típico que un paciente con aplasia medular, con una clona mayor o menor HPN, se pone tratamiento inmunosupresor, responde y la clona HPN va aumentando. Así que la monitorización es muy importante. Entre la hemoglobinuria posística nocturna y la aplasia medular hay síntomas y signos y síndromes en general de overlapping que coinciden entre las dos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en la práctica? La aplasia medular y la hemoglobinuria posística nocturna a veces coinciden. ¿Qué caracteriza la HPN? Fundamentalmente la hemólisis crónica. ¿Y qué caracteriza a la aplasia medular? El descenso de producción de elementos formes de la sangre de origen central, por una agresión autoinmune a los progenitores centrales. Y sus citopenias frecuentemente coexisten, y aportando cada uno de los dos mecanismos más o menos en culpabilidad a esas citopenias. Pero algo que debía haberlo puesto esto en amarillo, porque me parece otra de las moralejas importantísimas de esta sesión. Cada condición puede progresar independientemente y puede requerir un manejo distinto. Esto también es motivo de consulta. A veces evolucionan de distinta manera, cada una de ellas, también depende del tratamiento, lógicamente, y puede requerir un manejo distinto, incluso concomitante. Cuando tenemos una aplasia medular, con una hemólisis inexistente o mínima, el tratamiento va enfocado a la mejoría o la resolución de la insuficiencia medular central, con lo cual, y esto será motivo de la sesión de más tarde, pues podríamos plantearnos tratamiento inmunosupresor y o trasplante hematopoyético. Cuando tenemos pacientes con HPN y con cuadro clínico biológico centrado en la hemólisis intravascular crónica, el tratamiento hoy en día específico es eculizumab. Y existen situaciones en las que necesitamos abordar las dos. Y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. No solo una, sino también la otra. Porque es muy importante diagnosticar, hacer un diagnóstico correcto al inicio de qué grado de insuficiencia medular tiene, de qué grado de hemólisis tiene, de monitorizar la clona, en su caso de una clona HPN, por pequeña que sea. Pues en primer lugar que los pacientes con HPN, como hemos visto repetidamente, tienen una mortalidad alta, fundamentalmente por eventos trombóticos.
En segundo lugar, porque las opciones terapéuticas están condicionadas precisamente a todos estos elementos. Vamos a actuar de una manera o de otra en función de que hagamos un buen diagnóstico inicial y una buena monitorización. Y en tercer lugar, porque el tratamiento hoy en día puede cambiar la historia natural. Podemos tener pacientes vivos y viviendo con una calidad de vida buena, o podemos tener un paciente que, bien por la hemólisis intravascular crónica, o bien, y sus consecuencias, como la trombosis, o bien por la insuficiencia medular, pues fallezca. Esa es la parte que yo les quería contar y he querido abreviar un poquito, dado que llevamos un retraso de hora y pico, y dejar margen para que en el debate podamos hablar más, que creo que es lo verdaderamente interesante de la relación entre insuficiencia medular y HP. Muchas gracias.